La chavalita saludó con euforia a su colega que acababa de asomar por el auditorio. El pibe estaba encantado de ver a la socia con la que siempre echaba el chisme. Ella le recordó a Jayne que se venía un fiestón en nada. Obvio él se apuntó de cabeza, loco por la idea de beber gratis y clavarse unos buenos tacos. De la nada, un pelirrojo entró al auditorio, robando cámara a lo bestia. Era el popular de la uni, y tomaba clases con Jaime y su amigo. La chica no se cortó un pelo, y fue directo a invitarlo al reventón. Pero el chaval se quedó pasmado, sin saber qué decir. Quería ir de juerga, pero no podía mover un dedo sin su amiga, por un temita personal. Total, que antes de dar el sí, tuvo que salir pitando a llamarla. Se fue del auditorio para buscar un rincón donde nadie lo oyera. La peña flipó con su actitud tan rara. Aunque nadie dijo ni mu, todos juraban que esos dos eran novios. Nakyong se puso hecha una furia al saber de la fiesta. Estaba libre ese día, sí, pero su plan era apalancarse en casa a vegetar, no salir a empinar el codo con la vasca. Además, el Minu tiene muy mal beber. Una vez casi enseña su verdadera naturaleza, y se lía parda si no llega a estar ella para salvarlo. Después de jurar que no se pasaría con el alcohol, la chica aceptó a regañadientes. El prota dio saltos de alegría pensando que todo iría sobre ruedas. Pero ya en el mambo, el tío tenía una cara de funeral. Se sentía fatal, y no entendía por qué. Y ojo, que no iba borracho, no quería repetir numeritos vergonzosos. Además, según sus cuentas, todavía no era día de ponerse peludo y aullar. Su amiga estaba rayada viéndolo así. Pero él no sabía ni qué explicarle. Al principio ella pensó que se le había ido la mano con la bebida, hasta que entró gente comentando lo guapa que estaba la luna llena esa noche. Tierra, trágame. El prota y su amiga se quedaron helados. Ella lo agarró del pescuezo y lo sacó de ahí arrastrando para evitar el desastre. La gente se quedó a cuadros con el show. Jaime, que andaba por ahí, lo vio todo. Le entraron ganas de fumar, pero se dio cuenta de que no tenía tabaco. Avisó a la banda y se fue al kiosco más cercano a recargar y echar humo por el camino. Nada más salir de la tienda de 24 horas, miró al cielo. La luna esa noche estaba que te cagas de bonita, tal cual decían. De pronto, oyó las voces de sus compis en un callejón oscuro. Decían cosas sin sentido, súper raras, así que fue de cotilla a ver si todo iba bien. Igual necesitaban un cable. Pero al acercarse, casi le da un parraque. Y se le cayó el cigarro del susto. Junto a la chica no estaba el prota, sino una bestia roja gigante, un lobo rarísimo de ver en la ciudad. Todos se quedaron en shock, sin saber cómo pilotar la situación. La cosa se había puesto fea de verdad. El chaval pegó un grito que se oyó en toda la cuadra, y los demás casi hacen lo mismo. Pero el tío no pilló que tenía un hombre lobo delante. Solo alucinaba con ver un animal salvaje en plena calle. Su reacción sorprendió a los otros dos, que esperaban algo mucho peor. La chica intentó colarle que era una raza de perro exótica, nada más. Entonces al Jaine el bicho le pareció una monada, y le entraron ganas de sobarlo, aunque fuera gigante. Nakion le siguió el rollo a posta para vengarse de su amigo por el despiste de la fecha. En cuanto Jaine tuvo permiso, empezó a acercarse, y Minu se puso tenso como un palo del nervio. Pero cuando el chico empezó a acariciarlo, Minu vio que daba gustito, y se relajó mogollón. La chica se empezó a burlar viendo cómo el lobo disfrutaba de los mimos. El prota no quería hacer el ridículo, así que decidió pirarse y cortar el momento incómodo. La chica, para no destapar el pastel, se fue también porque su perrito ya no aguantaba quieto. Jane se quedó rayado porque juraría haber oído la voz de Minu en el callejón. Muy raro todo al no verlo allí. La hermana del prota lo recibió en casa con una bronca monumental por pasearse así convertido. El chico estaba de bajón total, enfadado, por haber olvidado un día tan sagrado para los suyos. Su amiga intentó defenderlo ante la mayor. Al final la cosa no fue para tanto, no le pillaron el secreto, y solo le hicieron mimos como si fuera un perrete. Eso sí, el hecho de que alguien hubiera visto a Minu en su forma animal, dejó a su hermana temblando en vez de tranquila. El prota pasó olímpicamente de hablar del tema y se encerró en su cuarto, dejando fuera hasta a la sobrina. Nakyong se quedó sola comiéndose el marrón de una bronca que ni se merecía. La pobre estaba súper agobiada. Como no quería estar de más en casa ajena sin venir a cuento, la chica se despidió a toda mecha y se largó. La hermana mayor bajó un poco los humos y se puso más amable con la amiga de su hermano, que al final les había salvado el pellejo. Aún así, le seguía rayando que el chico se hubiera atrincherado en su habitación sin querer ver a Noé su estilo. Tumbado en la cama, el prota repasaba la movida antes de pirarse. Su verdadera identidad casi canta. Menos mal que Jamine lo soltó de coña, porque en la vida real la gente no muta en animal. Es de cajón.
Parecía que todo acabó bien, pero algo le seguía comiendo el tarro, porque no estaba fijo de que el chaval se tragara que los licántropos no existen. Ese simple pensamiento tenía al lobo súper rayado, sin paz, imaginando cómo cambiaría su vida. Al final, se autoconvenció de que no pasaría nada chungo, y que igual todo salía a pedir de boca. Entonces Minu recordó el gustito de la mano del chico en su pelo y esa sonrisa que deslumbraba. Eso, al principio le dio paz, pero luego le entró el canguelo, al notar el corazón a mil, o sea, pánico por lo que sentía. Al final, resulta que se estaba colando por el humano, aunque no entendía ni papa de qué pasaba o por qué se sentía así, imparable. Mientras tanto, Camine llegó a casa, se duchó, y le dio al coco sobre el tema. Sacó algo de su mochila que encontró donde se separó de la chica y su bicho. Quiso alcanzarla para devolvérselo, pero la tía se esfumó en 0, luego recordó haber visto un trasto igual antes, aunque tardó en caer donde narices fue. De golpe, se acordó de que Nakion llevaba la mochila de su colega, lo cual era súper sospechoso dadas las circunstancias. Así que Yamine decidió ponerse en modo detective y calar quién era ese lobo. Total, el llavero era clavadito al bicho raro de las calles. El prota soñaba con arrimarse al que casi descubre el pastel, y sorprendentemente le molaba la idea. Solo la alarma logró cortar esa película. Se despertó de golpe, sin pillar qué pasó, o por qué pensaba en esas cosas. Incluso yendo a la uni, en el tren, Minu luchaba por entender sus emociones de anoche. Aunque le gustó que lo mimaran como lobo, eso no justificaba esas fantasías explícitas. Todo era más o raro. Lo más flipante era que el hombre lobo seguía con flashes del sueño, muerto de corte por ver el cuerpo de Jamín en su mente. Esos pensamientos le rayaban mil, e intentó quitárselos, o forzarse a olvidar ese sueño loco. Por eso Minu pegó un bote cuando alguien le tiró de la manga, como si hubieran oído lo que pensaba, pero resultó ser solo su colega del asiento de al lado, preocupada al ver al lobo tan empanado. Al principio pasó de hablar del incidente con la chica, pero luego vio que podía sacar info del que le intrigaba. Por desgracia, ella no soltó prenda, pero al menos tuvo la chance de hablar con el amigo de Yamine. Al final la chica pilló por qué su amigo estaba tan callado hoy. No paraba de darle vueltas. Ella caló al vuelo que a Minu le hacía Tilín el tío con el que se cruzó anoche. Esto dejó a cuadros al prota, que temía hasta pensarlo, y su amiga soltándolo tan pancha. Nakiyon intentó animar a su colega, diciéndole que le echara valor para entrarle a su crush. En este plan, le vendría bien copiar a su hermana, que va sin frenos y suelta lo que siente. Su idea era motivar al lobo a no rendirse con su amado, aunque él no tuviera claro qué sentía. Aún así, la chica tenía razón de sobra. Al por más que el chico quisiera hacerse loco, ya no había vuelta atrás. En cuanto Minu respiró hondo tras el sermón de su amiga, le cayó el 20 de que, efectivamente, estaba hasta las manitas por lo que pasó ayer. Ya ni pa' qué negarlo, se le notaba a kilómetros. Aún así, que se lo dijeran tan de golpe le daba un repelús tremendo. Prefería que su compa cerrara el pico, pero la morra traía pila para rato, y se puso en modo consejera del amor, soltándole tips para ligarse a su crush. Paso 1. Invitar a Jaime a comer. Según ella, entre bocado y bocado, fluiría una plática más profunda. El pobre hombre lobo no entendía cómo ella podía hablar tan fresca de algo que a él le causaba un pánico escénico brutal. Sabía que iba a ser el momento más incómodo de la historia. Al final no pudo contradecirla, pero cruzó los dedos para no toparse con el susodicho ese día. Misión: invisibilidad. O eso creía él muy iluso mientras caminaba al aula. Pero el gusto le duró lo que un suspiro, porque en cuanto abrió la puerta, ¡pum!, la realidad le dio una cachetada. Ahí estaba Jaime, saliendo, y con una cara de que no le molestaba para nada ver a su compañero. Aunque Minu flipó de que tomaran la misma clase, no hizo gestos feos. Saludó a su crush, con un hilo de voz, y el joven licántropo aplicó la de patitas pa' que las quiero, intentando huir de esa vibra tan tensa. Pero su amiga no iba a dejar que fuera un gallina. Le pescó la mochila y lo jaló de regreso sin piedad. Total, que Minu terminó atrapado en la clase, su mejor amiga a un lado y el dueño de sus suspiros al otro. ¡Qué oso! El prota sentía que se derretía de la vergüenza. Ni se acordaba de cuándo Jaime se había metido a esa materia. Seguro fue por andar en la luna cuando escogió los horarios. En ese entonces, había un ruidajal y ni peló las listas de grupos. Ahora, el karma se lo cobraba con una ansiedad mil, esperando que la tortura acabara rápido. De repente, sin querer queriendo, su mano rozó la del crush, y pegó un brinco en la silla con un chillido, como si le hubieran metido toques eléctricos. Al instante, el pelirrojo se puso color tomate, pidió perdón al profe, y se sentó hecho bolita. Ahora sí,
Intentó pegarse a su amiga como chicle para evitar otro infarto. Mientras Jaime parecía haberse animado un poco, de la nada le pasó una notita al prota. ¿Vamos a comer algo después de este aburrimiento? El lobito casi se va de espaldas. No le cuadraban los cables. Apenas ayer el tipo ni lo topaba y, ahora todo cambiaba. Su crush le sonrió, lo cual solo sirvió para que Minu entrara en cortocircuito. Seguía sin entender por qué quería comer con él si ni eran panas. Aunque la cosa pintaba bien para Minu, él no estaba nada feliz. La situación le daba más miedo que una peli de terror. Por suerte, la clase acabó pronto, y parecía que el momento incómodo llegaba a su fin. Sorprendentemente, soltaron un montón de info para hacer la primera sesión del día. El prota ya estaba maquinando cómo batear la invitación de Jaime con suavidad, porque el chico iba muy en serio. La única salida viable era mentir, decir que ya tenía plan con su amiga y que no podía dejarla colgada. Pero la traidora de su amiga no le siguió la corriente. Sabía perfecto que Minú se estaba rajando por cobarde, y eso no se valía. Así que, decidida a no ser el mal tercio y dejar que los tortolitos se conocieran, fingió que se le hacía tarde para algo urgente y salió disparada, dejando a su amigo vendido. Jaime estaba encantado con la jugada, y hasta le prometió a la chica que cuidaría bien de su compa, pero Minú estaba con el alma en los pies. Agarró a la chica del brazo y le suplicó con la mirada que no lo abandonara. Ella, muy cínica, confesó que lo hacía adrede y prometió invitarle la comida luego como compensación. Dicho esto, se esfumó, dejando a los dos chicos solos, uno todo relax y el otro con ganas de que se lo tragara la tierra. Mientras Jaime iba a la máquina por bebidas, con la intención de traer algo pa'l break si no armaban comida completa, el hombre lobo se quedó en la banca, sin poder sacudirse la incomodidad. Apenas había aceptado que le gustaba, y no estaba listo para un encuentro tan personal. Sus paranoias se cortaron cuando el chico regresó con los refrescos. Ya no había escapatoria. Primero, Jaime se prendió un cigarro, vicio que ya tenía, y al llevárselo a la boca, el prota se imaginó que se sentiría besarlo. Eso puso a Minu todavía más nervioso, muriéndose de la vergüenza, evitando a toda costa mirar a su interlocutor a los ojos, aunque pareciera un grosero de primera. De repente, le soltó que por qué rayos se habían ido a un sitio tan escondido si podían haber comido en una cafetería normal. Para colmo, Jaime fue sincero. Solo quería perderse de la vista de todos para que nadie escuchara ni pío. Al mismo tiempo, se le veía la mar de feliz, como si el asunto le resbalara por completo, cosa que a Minu le pareció rarísima. Y de la nada, Jaime empezó a soltar preguntas extrañas, en plan cita romántica, intentando ver si había química o eran compatibles. Empezó el interrogatorio con su tipo de personalidad, luego saltó al signo del zodiaco y otras cursilerías típicas de ligue. No tenía sentido tanto misterio para hablar de eso, si en un café nadie los iba a juzgar. Hasta los amigos hablan de esas cosas. Pero la última pregunta agarró a Minu en curva, ya que estaba tan distraído con sus propios sentimientos, que se le olvidó que su crush podía descubrirlo. Todo el rollo de esa noche solo le traía recuerdos bonitos y vergonzosos, nada de miedo. Así que lo pilló totalmente desprevenido, y casi se ahoga con el refresco. No sabía ni dónde meterse para no delatar su verdadera naturaleza. Trató de hacerse el loco, fingiendo que no sabía nada de esas criaturas, pero actuó fatal. Su cara de pánico lo vendió al instante. Entonces Jaime decidió demostrarle que ya había atado cabos sobre la verdad esa noche, viendo que por las buenas no iba a confesar. Después de rebuscar un poco en su bolsillo, sacó el llavero del lobo rojo, el mismito que se había encontrado en el suelo hacía poco. Aunque en realidad se le había caído al amigo del prota, Jaime estaba segurísimo de que era de Minu, y que eso probaba su conexión con la raza de los hombres lobo. Al principio, Minu le dio las gracias por encontrarlo sin pensar mucho en las consecuencias, pero luego le cayó el 20. Yuner tía, ¿cómo diablos tenía eso su crush por si se habían visto cuando él estaba convertido en lobo la noche anterior? Intentó justificarse diciendo que se le había caído corriendo a casa tras la fiesta, pero era una mentira más floja que nada, sobre todo porque la mochila la traía su amigo esa noche. Demasiado sospechoso. Minu se sentía fatal, incapaz de entender cómo una simple pregunta lo había dejado al descubierto. Obvio, el prota se moría de miedo pensando en lo que vendría después, sabiendo que su crush podía contarle a todo el mundo lo que vio. Y el problema no sería solo su relación, sino la lluvia de juicios que le caería encima al joven lobo en cuanto se supiera su secreto. Jaime le propuso guardar el secreto si Minu aceptaba conocerlo muy íntimamente, igualito que en su sueño. Minu se quería morir de la pena con eso, y al principio ni cayó en cuenta de que la propuesta iba en serio y para él. Claro que carraspea. Había pensado en algo así antes,
pero todo pasaba demasiado rápido, y no podía aceptar tan fácil. El hombre lobo quería proteger su secreto de otra forma, quizás soltando dinero, o invitando a Jaime a cenar, pero eso sonaba súper humillante. Esas palabras eran una amenaza clara, pero no le daban solo miedo al protagonista. Había algo más, una chispa. Entonces el chico tomó una decisión, y se la dijo a Jaime de una. Haría lo que hiciera falta con tal de que nadie supiera su verdadera identidad. Naturalmente, decir eso sin ponerse rojo era imposible, y la cara de Minu parecía un tomate, mientras que Jaime se quedó flipando con la respuesta. La reacción del chico ante él. Acuerdo fue lo más por random por del mundo. De repente soltó una carcajada, sin poder aguantarse, y le pidió perdón a Minu. La verdad es que solo estaba bromeando, pero sin querer hizo que Minu se lo tomara en serio, y hasta aceptara tal destino. El prota no superaba lo que su compañero acababa de decir. Pensaba que ya todo era inevitable. Y resulta que era puro chiste. A Jaime le pareció súper tierna esa reacción. Y le dieron ganas de decir algo parecido otra vez, solo para verle esa cara. El hombre lobo, sin embargo, se daba cuenta de lo mucho que se había humillado al tomarse en serio esas sugerencias indecentes, y encima aceptarlas. Al ver la confusión de Minu, Jaime quiso consolarlo, pero por desgracia, el sitio que eligieron se estaba llenando de gente. Así que, tras prometer no contarle el secreto del lobito a nadie, Jaime se preparó para irse, dejando a Minu a solas con sus pensamientos. Seguía impactado de que el prota se hubiera tomado sus palabras tan a pecho, y que lo creyera capaz de hacerle una jugada así a alguien. Esa tarde, Jaime quedó con una vieja amiga en una cafetería súper acogedora, perfecta para el chisme. La morena ya lo estaba esperando en la mesa, y hasta había pedido comida para un batallón, lo que igual se veía medio grosero, pero ya estaba todo hablado desde antes. El amigo, que es de buen diente, pidió todavía más para asegurar el bajón para los dos. Jaime no se la creía, neta estaba flipando de que por fin se les hiciera verse. Casi todo el tiempo su compa andaba en friega, y no tenía tiempo para comer. Pero hoy se alinearon los astros con su chamba de medio tiempo. Cayeron a un lugar súper cerca de la uni, lo que se prestaba para el chiste fácil, pero cero quejas. Al principio, el más chavo no soltaba prenda, nomás se le quedaba viendo a la carne en el asador, y seguía mudo, perdido en el limbo. Al amigo le dio mala espina tanto silencio, porque no se habían topado en un buen rato, y obvio había mil cosas que contarse en vez de jugar al mimo. La verdad, Jaime sentía culpa por lo de Minu. Sonaba a que lo había querido chantajear bien gacho, para que cerrara la boca a cambio de guardar su secreto. Así que decidió soltarle la sopa a su amigo sin quemar a nadie ni dar santo y seña de lo que pasó entre ellos. El amigo no sabía ni qué cara poner. Estaba impactado con el chisme, y rezaba para que Jaime no fuera tan pasado de lanza. Jaime rápido tiró el chascarrillo, aclarando que no tenía intenciones turbias, ni nada de eso. Luego ya se destapó, y le contó la historia completa. Cómo le aplicó la de silencio por favor a Minu, y el otro jaló, pero luego Jaime se hizo el que, ay, era bromi. El moreno sintió que eso estaba súper raro, pensando que igual Jaime se agüitó por rajarse de su plan maestro. Si de plano no quería, no hubiera andado de amenazador al principio. Pero Jaime no es mala leche, y sabía bien que el prota igual, y tenía novia, porque siempre se le veía pegado como chicle a una de las compañeras. Debió haber aclarado eso de una, pero se le fue el avión, y ni lo pensó, lo cual fue una metida de pata monumental. El amigo le aconsejó que le bajara 2 rayitas, y fuera amable con quien le gusta, que eso seguro servía para ganarse su atención. Jaime insinuó que no a todos los mata la simple amabilidad, pero de alguna forma el moreno tenía razón. El chico decidió intentar armarla con Minu, aunque fuera nomás porque le traía ganas a su físico, razón suficiente para tirarse al agua. Su amigo cachó que ligaban en canales muy distintos, por eso estaba en chino, que se entendieran de verdad el uno al otro. Para Jaime era un lío decidir qué onda, porque la neta los romances no le latían para nada. Aparte, ser parejita en la uni significa que todo el mundo te traiga en la mira, y eso no le encantaba. Hace 3 años, Jaime fue a la novatada de los de primero, y hasta se aventó un numerito que a todos les latió. Su amigo estaba a su lado babeando por su talento, no podía dejar de echarle flores, ignorando a los que seguían. De repente sube un tipo con un outfit rarísimo, con vestido de mujer, y toda la cosa, cero acomplejado de su facha. Jaime se quedó pasmado, dándose cuenta de que pocos tendrían los pantalones para aventarse ese tiro. De eso se iba a hablar por un buen rato. El modelito femenino le quedaba pintado, y eso sorprende porque haya ropa, así que te arme bien está cañón. Jaime no le quitaba la vista de encima y notó que,
La neta, se veía bastante bien aunque fuera pura cura. Minú hablaba fingiendo la voz a juego con el trapo, como las niñas fresas cuando se presentan, lo que le daba el toque final al look. Jaime lo escaneaba, lo miraba fijamente, fichando cada detalle sexy de su anatomía, ignorando que sus acciones hacían la situación un meme total. El prota arrancó el espectáculo, soltando que tenía que terminar, volando y devolverle el vestido a su hermana antes de que se diera cuenta. El plan era marcarse un baile de una girl band famosa, lo que garantizaba las risas. Sus movimientos eran brutales, coordinados y clavados a la original, algo alucinante para su tamaño. Jamine observaba el show con admiración y un toque de vergüenza ajena que todo el mundo notó. Cuando sus colegas empezaron a vacilarle, Jamine intentó disimular la atracción que sentía por el pibe, aunque carraspea. En realidad le ponía 1000. Sin embargo, no podía dejar de pensar en él, y se grabó el nombre del novato a la primera. Luego, cuando acabó la fiesta, se acercó a Minhue, que estaba marginado en un rincón, e intentó tirar ficha. El hombre lobo estaba encantadísimo de hacer un nuevo contacto y se puso a charlar a tope con su compañero. El prota alabó el gran Jaime, sentía que su propia actuación había estado bien chafa, y la neta le daba envidia el talento ajeno. Minú, por el contrario, pensaba que lo de Jaime fue lo más top de la noche. Se notaba cañón que el chico se había matado ensayando. Pero, ups, no se quitó bien el maquillaje, y traía un rastro de labial embarrado en la boca tras la función. Para hacerle el paro, Jaime le pasó el dedo suavemente por el labio, creando un momento súper incómodo y poniendo a Minú rojo como un tomate. Al ver su reacción, Jaime sintió que la había regado, y se disculpó de una por ser tan atrevido. De la nada, la pandilla de Minú le gritó, y él se fue a echar unos tragos, despidiéndose muy educado de quien le había sacado plática primero. Jaime se quedó pensando que ese novato tenía un encanto brutal, y quería conocerlo a fondo, con la esperanza de armar algo serio con él en el futuro. Ya de regreso, tras verse con un amigo, Jaime se puso a recordar ese día, sintiendo que el flechazo por el joven licántropo le pegaba cada vez más fuerte. Al día siguiente, se topó con ese amigo mayor con el que se lleva súper bien, sorprendido de tener cada detalle de aquel encuentro grabado en la memoria. Pensar en la carita de Minú hizo que Jaime se pusiera colorado, arrepintiéndose de haber ignorado sus propias palabras antes. El chico parecía súper inocente y tímido por cómo reaccionaba a ciertas cosas, pero al mismo tiempo, tenía una mirada bien intensa, digna de un depredador, algo que daba un poco de miedito, y se sentía peligroso. Eso le trajo recuerdos de cuando Minú se transformaba y esos ojos raros que ponía el lobo. Jaime no entendía por qué su mente viajaba a esas imágenes tan locas de Minú. Parecía que sacarse de la cabeza lo que sentía por esta persona no iba a ser pan comido. Más tarde, el prota ni le dirigió la palabra a su por crush, pero se echaron unas miradas bien raras. La tensión estaba tan densa que todo el grupo la sentía en el aire. Estaba clarísimo que hubo drama entre ellos, pero nadie se atrevía a preguntar nada. Solo los amigos más íntimos cuchicheaban, aunque no tenían ni idea de qué onda realmente, ni datos para sacar conclusiones reales. Al principio todos estaban medio pasmados, buscando la mejor estrategia para manejar este lío, porque urgía saber qué sentía su amigo antes de meter la cuchara. Así que, entre frustrados y curiosos decidieron acorralar a su compa, para que soltara toda la sopa sobre lo que había pasado. La amiga de Jaime fue directa y al grano, jurando que los chicos ocultaban algo turbio. Sin embargo, se aclara la garganta. Jaime se mantuvo firme en no soltar prenda, echándole la culpa a su mal humor por el cansancio y la carga de la escuela. Obvio no podía decir la neta, porque ventilaría el secreto de Minú y sus propios pensamientos vergonzosos. De repente, cachó a Minú siendo consolado por su amiga, que le cayó de sorpresa ese día. No estaba claro por qué Minú andaba tan agüitado, y eso preocupó a Jaime, aunque intentó hacerse de la vista gorda. Aceptar que le importaba significaba admitir que se estaba enamorando del hombre lobo. Mientras tanto, Minú estaba en su silla, súper clavado en sus paranoias que no lo dejaban en paz. En eso, su amiga llegó, lo pescó del cuello y le exigió que contara qué onda con el almuerzo de inmediato. Él no entendía cómo ella sabía que la cosa había salido mal, y para colmo, le preguntó súper tranqui, como si no fuera gran cosa, para luego tratarlo con lástima, asumiendo que lo habían bateado gacho con sus sentimientos. Eso explicaría la vibra rara entre los chicos y la reacción de Minú a su pregunta. Pero al tratar de explicarle a su amiga que no hubo drama, Minú empezó a ver las cosas más claras. A fin de cuentas, Jaime no le dijo nada feo, ni lo mandó a volar. Solo soltó una broma medio torpe, lo que significaba que todavía había chance de arreglar la relación. Esos pensamientos le dieron un subidón de alegría al prota. Se dio cuenta de que podía intentar ganarse al chico que le gustaba otra vez.
Su amiga no entendía por qué estaba tan feliz de la nada. Pero no quiso arruinar el momento con más preguntas, y le siguió la corriente. Después de clases, Minu intentó toparse con Jaime, pero no hubo suerte. Y así siguió la cosa los días siguientes. Cada vez que quería acercarse a Jaime, el otro se hacía humo, como si lo estuviera esquivando a propósito todo el tiempo. Incluso cuando le mandó un mensaje para salir juntos, el hombre lobo recibió un rechazo muy educado, con Jaime citando que estaba muy ocupado. Tiempo después, el prota terminó en un bar con unas compañeras, pero sin su mejor amiga, que tuvo que irse por asuntos familiares urgentes. Ese día, decidió ponerse hasta atrás solo para desconectar el cerebro, y no tener que pensar, al menos por una noche, en esa persona de la que estaba tan profundamente enamorado, dejando de negarlo. En medio del ambiente ruidoso, intentaba ahogar las penas, deseando que el alcohol borrara momentáneamente esa imagen de su mente, aunque sabía que al día siguiente, la resaca emocional sería peor. Final. Dos compis tuvieron que sacarlo del bar a rastras. No sabían ni dónde llevarlo, porque era tardísimo, e iba tan cocido que no sabía ni dónde vivía. Pero lo chungo no fue eso, sino que le empezó a salir la oreja de lobo, o sea, a punto de cantar su secreto, todo el grupo. De casualidad, Jamine pasaba por ahí y no quería líos. Pero el prota se puso alerta en cuanto olió a Yamine cerca, alcanzándolo y parándolo, aunque no podía ni hablar. Encima, su lado lobuno salía a lo bestia, haciendo la cosa peligrosa, pues podía quedar expuesto ante la peña. Numerito del chico. Pero el lobo se pegó a su crush como una lapa, sin querer soltarlo, mientras Jamón se quedó a cuadros, sin tener ni idea de cómo gestionar ese percal.